Isabela Santos se despertó 15 minutos antes de que sonara el despertador. Siempre se despertaba así, como si su cronómetro interno la mantuviera despierta para todo el día. La tenue luz brillaba a través de las cortinas, pintando el dormitorio con los tonos grises de primera hora de la mañana. Su marido seguía durmiendo de espaldas a ella. Tenía que levantarse 1 hora más tarde. La fábrica empezaba a trabajar a las 8. Intentando no hacer ruido, Isabela se dirigió al cuarto de baño. Los rituales matinales habituales la tranquilizaron: lavarse la cara, cepillarse los dientes, arreglarse el pelo. Las arrugas alrededor de los ojos eran cada vez más visibles, pero en general tenía buen aspecto para sus 39 años. El maquillaje de Isabela era siempre pulcro pero discreto. Trabajar en una tienda de ropa requería un aspecto presentable. En la cocina ponía café para su marido, que se despertaba a la media hora e iba directamente a la cocina. Isabela se hizo una tostada de aguacate y preparó té. Siempre desayunaba rápido, mirando las noticias de la mañana en su teléfono. El mensaje de Caroline llegó justo cuando estaba a punto de salir. «No te olvides, hoy llega la nueva colección». Isabela sonrió. Le encantaban los días en que llegaban novedades a la tienda. Siempre era como unas pequeñas vacaciones. Desembalar las cajas, colgar la ropa, pensar en la disposición en los escaparates. Durante sus 12 años en el barrio de la moda, había aprendido los entresijos de ser dependienta. Isabela sabía cómo elegir la talla adecuada, con solo mirar a la clienta, cómo ofrecer contacto una alternativa, si lo elegido no le queda bien, cómo calmar a un niño malhumorado mientras su madre se prueba un vestido. Cogió el autobús para ir a la tienda. 20 minutos por las calles matutinas de una pequeña ciudad. A Isabela le encantaban estos trayectos. Mirar a la gente que se apresuraba a trabajar, observar cómo se despertaba la ciudad, imaginar las historias de los ocasionales compañeros de viaje. Hoy se sentó frente a ella una chica joven, con auriculares y leyendo un libro. Isabela intentó descifrar el título de la portada, pero no pudo. Caroline ya estaba en la tienda cuando llegó Isabela. Siempre llegaba temprano para revisar la caja y repasar los informes del día anterior. Hacía 12 años que habían empezado a trabajar en la tienda casi al mismo tiempo, y con los años se habían convertido no solo en compañeras, sino en amigas íntimas. «El camión llegará dentro de 1 hora», anunció Carolina mientras ayudaba a Isabela a quitarse el abrigo. «¿Te imaginas? Ayer María se compró ese vestido azul que le reservaste. Sabía que le quedaría bien». Isabela empezó a comprobarlo colgado en las perchas. Se probó uno parecido el mes pasado, pero tenía un corte desafortunado. Trabajaban en una acogedora tienda situada en la planta baja de un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad. Los grandes ventanales dejaban entrar mucha luz y los maniquíes bien espaciados llamaban la atención de los transeúntes. A Isabela le gustaba cambiar su disposición cada semana, creando nuevas composiciones. Era como una pequeña obra de teatro. Cada maniquí representaba un papel distinto en la historia que quería contar a los clientes. A las 10 ya había llegado la nueva colección. 8 grandes cajas de ropa. Isabela y Caroline empezaron a clasificar la ropa, discutiendo qué podría sentar bien a las clientas habituales. Vestidos ligeros de verano, trajes de lino, blusas de seda. Había que organizarlo todo para crear el ambiente adecuado en la tienda. «Este vestido es perfecto para Sofía». Isabela sacó un vestido azul suave con adornos de encaje. Me dijo que buscaba algo especial para el bautizo de su sobrina. El día iba cobrando impulso. Entró una señora mayor que siempre compraba solo blusas italianas, seguida de una joven madre con 2 hijos, y luego una mujer de negocios con prisa por elegir un traje para una reunión importante. Isabela trabaja con cada cliente, encontrando las palabras adecuadas y seleccionando las opciones perfectas. A la hora de comer se sentía un poco mareada. Al principio no le dio mucha importancia. Llevaba todo el día de pie,
quizá solo estaba cansada. Pero al cabo de una hora empeoró. Isabela se sentó en una silla cerca del probador, intentando sobrellevar la creciente debilidad. ¿No te encuentras bien? Carolina se dio cuenta de la palidez de su amiga. ¿Llamamos a un médico? No, no, ya se me pasará. Isabela intentó levantarse, pero sus ojos se oscurecieron y se hundió de nuevo en la silla. Voy a llamar a una ambulancia, dijo Caroline con firmeza, sacando su teléfono. Estás blanca como la leche. La ambulancia llegó rápidamente, 7 minutos después de la llamada. El joven médico le hizo algunas preguntas, le tomó la tensión e insistió en la hospitalización. Carolina recogió las cosas de su amiga, prometiendo llamar al marido de Isabela. No te preocupes, yo lo haré todo. Carolina apretó con fuerza la mano de su amiga mientras la colocaban en la camilla. Lo que importa es tu salud. Lo último que Isabela vio antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia fue la cara de preocupación de Caroline y el maniquí del escaparate que llevaba aquel vestido tan azul para Sofía. El pasillo del hospital olía a medicamentos y a cloro. Isabela estaba tumbada en una camilla mientras una enfermera rellenaba el papeleo. La brillante luz del día le escocía los ojos y se los tapaba, escuchando el bullicio del hospital a su alrededor. A lo lejos, algo cayó. Se oyeron pasos rápidos y una voz de mujer llamó al doctor Méndez. La llevaban al hospital de la ciudad, un viejo edificio de 3 plantas con las paredes descascarilladas. Isabela ya había estado aquí antes, cuando visitó a su madre enferma 5 años atrás. Nada había cambiado desde entonces. Los mismos sillones desgastados en el pasillo, las mismas plantas en macetas de plástico en los alféizares de las ventanas, el mismo olor. ¿Señora Santos? Un hombre alto y canoso con bata blanca se acercó a ella. Soy el doctor Méndez. Vamos a ver qué le pasa. El médico examinó las notas tomadas por el personal de la ambulancia e hizo algunas preguntas. Su voz tranquila y segura tranquilizó un poco a Isabela. Habló en voz baja, como si pensara en voz alta, y anotó metódicamente las respuestas en la historia clínica. ¿Desde cuándo le molesta la debilidad? ¿Ha tenido ataques como este antes? ¿Qué ha comido hoy? ¿Alguna enfermedad crónica? Respondió Isabela, intentando recordar todos los detalles. En efecto, últimamente se sentía más cansada de lo habitual, pero lo achacaba al calor y al trabajo. Después de escucharla, el doctor Méndez ordenó una serie de exámenes. Las 3 horas siguientes se convirtieron en un sinfín de procedimientos. Análisis de sangre, radiografías, ecografías. Llevaron a Isabela de una consulta a otra. Las enfermeras eran amables, pero no verbales. Una de ellas, una chica joven con pecas, intentó animar a Isabela con historias sobre su gato mientras le sacaba sangre de la vena. Marcos llegó cuando Isabela ya había regresado a urgencias. Parecía preocupado. Carolina le había llamado a la fábrica y él había cancelado el trabajo. Sus manos, con grasa de máquina incrustada en la piel, frotaban nerviosas la correa de su bolso. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Se agachó junto a la camilla, cogiendo la mano de su mujer. Todavía no lo sé. Isabela intentó sonreír. El doctor Méndez dijo que pronto tendría los resultados de las pruebas. Se sentaron en silencio, observando la vida del hospital. Pasaba un anciano en silla de ruedas, una enfermera se acercaba con unos papeles, un celador fregaba lentamente el suelo. Isabela pensó en la tienda. Debería llamar a Caroline, avisarle de que no volvería hoy. Sofía debería venir a probarse el vestido. El doctor Méndez apareció 40 minutos después con una carpeta en las manos. Tenía el rostro serio. «Vamos a mi despacho», dijo, haciendo un gesto a Isabela y Marcos para que le siguieran. El despacho era pequeño y estrecho. Detrás de una vieja mesa había un ordenador antiguo y en las paredes colgaban pósters médicos y algunos historiales. El doctor Méndez se sentó en el escritorio y abrió una carpeta con los resultados de los exámenes. «Tengo algunas noticias para usted», empezó,
mirando por encima de sus gafas. No diría que son buenas, pero no son las peores. Se le ha diagnosticado una enfermedad que requiere intervención quirúrgica. Isabela sintió que la mano de Marcos apretaba con más fuerza la palma de su mano. El doctor Méndez siguió hablando, explicando la naturaleza de la enfermedad en términos médicos que se mezclaban en la cabeza de Isabela en un ruido incomprensible. Lo único que comprendió fue que había que operarla y que era urgente. ¿Cuánto tiempo tenemos? La voz de Marcos sonaba ronca. De 3 a 4 meses, respondió el doctor Méndez. Pero cuanto antes hagamos la operación, mejor. El problema es que, vaciló, eligiendo las palabras, es que la operación es bastante cara. Soy consciente de que para muchas familias esa cantidad es un calvario. Dio una cifra que dejó sin aliento a Isabela. No tenían tanto dinero. El sueldo de un mes como dependiente en una tienda de ropa y de obrero en una fábrica apenas les alcanzaba para vivir y pagar el préstamo de la casita. Encontraremos el dinero, dijo Marcos con firmeza. ¿Cuánto necesita de entrada para reservar una lista de espera para la operación? El doctor Méndez le explicó las condiciones, le recetó medicación de mantenimiento y le dio instrucciones para las pruebas adicionales que habría que hacer antes de la operación. Su voz sonaba comprensiva pero distante. Probablemente tenía que mantener estas conversaciones todos los días. Cuando salieron del hospital, empezaba a anochecer. El aire fresco del atardecer hizo que Isabela se estremeciera. Marcos le echó la chaqueta por encima de los hombros. «Todo va a salir bien», dijo abrazando a su mujer. «Saldremos de esta. Ya se me ocurrirá algo con el dinero». De camino a casa, pararon en una farmacia. Marcos insistió en que Isabela esperara en el coche mientras él compraba los medicamentos. Ella lo observó de pie frente al mostrador, contando el dinero. Ni siquiera esos medicamentos eran baratos. En su mente daban vueltas pensamientos sobre el trabajo, sobre los próximos gastos, sobre cómo reunirían la cantidad de dinero necesaria. En casa, Marcos le preparó una tisana y se la llevó al dormitorio. Isabela se sentó en la cama, mirando la lista de pruebas y recetas necesarias que había escrito el doctor Méndez. Mañana tendría que llamar a la tienda para avisar de que no podría ir a trabajar durante unos días. «Tenemos algunos ahorros», dijo Marcos, sentándose a su lado. «Podemos vender el coche. Hablaré con el jefe sobre las horas extra. Quizá el banco nos dé un préstamo». «Todavía no hemos pagado el préstamo de la casa», le recordó Isabela en voz baja. «Entonces buscaremos otras opciones», le cogió la mano. «Vamos a buscar una caja especial. Pondremos ahí todo lo que podamos ahorrar, cada peso». Isabela asintió. 3 o 4 meses no era mucho tiempo para reunir la cantidad que necesitaban, pero no tenían otra opción. 3 días después, Isabela volvió al trabajo. Marcos insistía en que se tomara más tiempo libre, pero quedarse en casa era insoportable. Cada minuto de inactividad significaba una pérdida de dinero que podría haberse destinado al tratamiento médico. Además, el doctor Méndez había dicho que estaba bien trabajar siempre que no se hiciera un esfuerzo excesivo. La mañana estaba nublada. Isabela salió de casa antes de lo habitual. El autobús pasaba con menos frecuencia a esa hora y no quería llegar tarde. La parada estaba vacía. Solo un perro callejero olisqueaba la papelera en busca de comida. Isabela rebuscó en su bolso y encontró los restos del bocadillo que iba a almorzar y lo puso junto al perro. Ahora tenía que ahorrar hasta el último peso, pero no podía permitirse no alimentar al hambriento animal. En la tienda, Carolina la recibió con indisimulada ansiedad. Corrió a abrazar a su amiga, inundándola de preguntas. «¿Cómo te sientes? ¿Qué han dicho los médicos? ¿Quizá deberías haber descansado más?» Isabela lo contó todo, omitiendo algunos detalles. No quería cargar a su amiga con sus propios problemas. Pero Carolina fue persistente. «¿Y cómo vas a conseguir esa cantidad de dinero?» Marcos ha cogido turnos extra en la fábrica. Isabela empezó a colocar los recién llegados en la vitrina.
Pedí al banco que aumentara el límite de crédito de mi tarjeta, así que empezamos una caja especial. Metemos en ella todo lo que conseguimos ahorrar. Caroline guardó silencio un momento y luego dijo con firmeza: «Puedo prestarte parte del dinero. Tengo unos ahorrillos». «No», la interrumpió Isabela con firmeza. «Gracias, pero podemos arreglárnoslas solas. Ya haces mucho por mí». El día se alargó con la habitual sucesión de compras y ajustes. Isabela intentaba trabajar como de costumbre, pero se cansaba rápidamente. Carolina se dio cuenta e insistió en que su amiga descansara más a menudo, sentándose en una silla junto a la caja registradora. Sofía, como había prometido, entró para probarse el vestido azul. Se pasó un buen rato dando vueltas delante del espejo, consultando con Isabela sobre los accesorios. En efecto, el vestido era perfecto, se ajustaba a su figura y resaltaba todos sus puntos fuertes. Mientras Sofía pagaba, Isabela se dio cuenta de que la cantidad que había comprado era aproximadamente la 10ª parte de su sueldo mensual. Por la noche, haciendo recuento de la caja, Carolina dijo de repente: «¿Sabes? Tengo una idea. Déjame hablar con la tendera. A lo mejor acepta pagarte un porcentaje de las ventas. Eres la mejor vendedora. Muchos clientes acuden a ti». Isabela negó con la cabeza. «No hace falta. Si se entera de que estoy enferma, me despedirá. ¿Quién quiere un vendedor que puede volver al hospital en cualquier momento?» En casa, lo primero que hizo Isabela fue sacar la caja que Marcos y ella habían reservado para los ahorros. Era una caja de zapatos de cartón normal y corriente, pero ahora había cobrado un significado especial. Isabela había metido en ella la mitad del sueldo de hoy, dejando el mínimo para los gastos necesarios. Marcos volvió tarde. Se había quedado haciendo horas extra después del turno principal. Olía a aceite de máquina y a metal. En silencio, sacó unas notas del bolsillo y las metió en una caja. «El supervisor me ha dado permiso para hacer turnos extra», dijo mientras se quitaba la chaqueta de trabajo. «Solo me pidió que no trabajara más de 4 horas al día». Se sentaron a cenar. Isabela cocinó arroz y verduras sencillos. Ya casi no compraban carne, ahorraban en todo. Marcos hablaba de su trabajo, pero era evidente que estaba cansado. Sus manos, callosas por el duro trabajo, temblaban ligeramente mientras sujetaba el tenedor. «Ricardo dijo que podía ayudar con un trabajo a tiempo parcial», comentó como de paso. «Tiene algunas opciones». «¿Es legal?», preguntó Isabela. «¿A quién le importa?». Marcos se encogió de hombros. «Lo que importa es el dinero». Isabela guardó silencio. No le gustaba la idea de los trabajos a tiempo parcial dudosos, pero comprendió que no podían ser demasiado exigentes. Pasaba el tiempo y la cantidad en la caja aumentaba con una lentitud angustiosa. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina monótona. Isabela trabajaba en la tienda, intentando vender todo lo que podía. Aprendió a ahorrar dinero en todo. Caminaba para evitar los billetes de autobús, cocinaba las comidas más sencillas, renunciaba a la ropa nueva y a los cosméticos. Cada peso que ganaba iba a parar a una caja. Marcos casi nunca estaba en casa. Salía temprano por la mañana y volvía a medianoche. Hacía cualquier turno extra en la fábrica y los fines de semana desaparecía en trabajos a tiempo parcial. Isabela se daba cuenta de lo duro que era este horario para él, pero no se quejaba. Caroline siguió apoyando a su amiga. Llevaba comida casera, alegando que había hecho demasiada y tendría que tirarla de todos modos. Ayudó con cajas pesadas en la tienda, haciéndole hacer descansos. Un día, simplemente puso un sobre con dinero en el bolsillo de Isabela, y cuando ella intentó devolvérselo, se negó en redondo a aceptarlo. «No es negociable», la cortó Carolina. «Puedes considerarlo un préstamo a largo plazo. Lo devolverás cuando puedas». A finales de mes, la caja contenía casi 1/4 parte de la cantidad necesaria. Isabela anotó cuidadosamente todos los recibos en un pequeño cuaderno. El sueldo, las horas extras de Marcos,
el dinero de Carolina, las cantidades ahorradas para diversos gastos. Intentaba no pensar en el hecho de que cada vez quedaba menos tiempo y el dinero seguía escaseando lamentablemente. El doctor Méndez, al que visitaba una vez a la semana para controlar su estado, estaba satisfecho con el efecto de la medicación prescrita. Pero cada visita al hospital le recordaba la necesidad de operarse. Las paredes blancas, el olor de los medicamentos, los otros pacientes en los pasillos, todo ello la inquietaba y le hacía contar los días que faltaban para la fecha límite. A mediados de semana, Marcos llegó a casa antes de lo habitual por primera vez en mucho tiempo. Isabela se dio cuenta de que estaba extrañamente agitado. Hablaba más deprisa de lo habitual y no paraba de mirar el teléfono. Cuando le preguntó por qué no había hecho horas extra, se mostró evasivo. El jefe me ha pedido que me tome el día libre, dice que he hecho demasiadas horas este mes. Durante la noche, Isabela se despertó con el sonido de un mensaje entrante. Al parecer, Marcos había olvidado apagar el sonido de su teléfono. La pantalla brillaba débilmente en la oscuridad. Era un mensaje de Ricardo. Todo está listo para mañana, a las 6, como acordamos. Por la mañana, al prepararse para ir a trabajar, se dio cuenta de que Marcos se había puesto una chaqueta vieja en lugar de su habitual mono de trabajo. Se metió apresuradamente unos papeles en el bolsillo y se despidió rápidamente sin ni siquiera tomarse su habitual café matutino. La tienda estaba inusualmente tranquila. A mitad de semana siempre había menos clientes. Isabela estaba preparando una nueva remesa de camisetas cuando María, la mujer de Ricardo, entró por la puerta. Venía a la tienda a menudo, pero normalmente los fines de semana, con su hija. «¿Cómo estás, Isabela?» María parecía un poco preocupada. «Hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo estás de salud?» Hablaron del tiempo, de los hijos de María, de la nueva colección de la tienda. Entonces María, como de pasada, preguntó: «¿Te ha dicho Marcos a dónde van a ir él y Ricardo esta noche?» Ricardo lleva todo el día inquieto, dice que es una reunión importante. Isabela negó con la cabeza. Marcos no había dicho nada de encontrarse con Ricardo. Últimamente no hablaba mucho de su trabajo ni de sus planes. Después de que María se marchara, el cartero entró en la tienda para traer una carta para Carolina de un proveedor. Mientras su amiga leía la carta, Isabela cogió su teléfono y abrió la aplicación de banca. Marcos había ingresado más de lo habitual en su caja de ahorros durante la semana pasada, y ella quería comprobar si había recibido una gratificación en el trabajo. Al revisar el historial de transacciones de la tarjeta de su marido, observó un patrón extraño. Varios ingresos importantes en efectivo, siempre a altas horas de la noche. Las cantidades superaban con creces su salario habitual, incluso incluyendo las horas extraordinarias. ¿Pasa algo? Caroline notó la cara de preocupación de su amiga. No, no pasa nada. Isabela se apresuró a colgar el teléfono. Solo comprobaba la factura. Por la tarde, decidió quedarse hasta tarde en la tienda, diciéndole a Carolina que quería terminar el escaparate. De hecho, pensaba seguir a Marcos. La fábrica estaba a solo 3 manzanas de la tienda. A las 7, vio a Marcos salir de la fábrica con Ricardo y otro trabajador que no conocía. Subieron rápidamente a la vieja camioneta de Ricardo y se marcharon en dirección a la zona industrial. Isabela paró un taxi y pidió seguir la camioneta a cierta distancia. El conductor la miró con extrañeza, pero no dijo nada. Atravesaron la ciudad y se detuvieron frente a un almacén abandonado en las afueras. Desde su escondite en la esquina de un edificio vecino, Isabela pudo ver a unos hombres que descargaban unas cajas de una camioneta. Media hora más tarde, se detuvo otro coche, un caro todoterreno negro. Se bajaron 2 hombres trajeados. Uno de ellos le entregó un sobre a Ricardo, tras lo cual cargaron rápidamente las cajas en el coche y se marcharon. Marcos llegó a casa sobre las 9. Olía a tabaco. Estaba de buen humor, silbando alguna melodía mientras sacaba de la nevera los restos de la cena de anoche. «¿Qué tal el día?»,
preguntó Isabela, intentando que su voz sonara normal. Normal, se encogió de hombros. Mucho trabajo. ¿Y tú? El mismo día normal. Ella le observó mientras disponía la comida en los platos. Vino María, la mujer de Ricardo. Marcos se quedó paralizado un segundo, luego continuó como si nada. ¿Sí? ¿Cómo era? Preguntó por tu importante reunión con Ricardo. Marcos dejó lentamente el tenedor. Ah, eso... Sí, hubo una reunión, con los proveedores. ¿En un almacén abandonado? Isabela no pudo contenerse. Hubo una fuerte pausa. Marcos se quedó mirando su plato, con los dedos golpeando nerviosamente la mesa. ¿Me has seguido? Te vi cargando las cajas. Intentó hablar Isabela con calma. ¿Qué había en ellas, Marcos? ¿De dónde has sacado el dinero extra? Se levantó de la mesa y recorrió la cocina. Luego se volvió bruscamente. ¿Tienes que saberlo? ¿No puedes estar contenta de que tengamos dinero para tu tratamiento? Marcos, por favor. Isabela sentía que le temblaba la voz. Dime la verdad. Él se quedó en silencio durante un largo rato mirando por la ventana. Luego dijo en voz baja. Cogemos piezas de la fábrica, piezas sin registrar, herramientas, algo que nadie notará. Ricardo encontró compradores. Pagan bien. ¿Estás robando? La palabra quedó suspendida en el aire como una frase. Estoy consiguiendo el dinero para tu operación, casi gritó. ¿Crees que conseguiremos la suma que necesitamos por medios honestos? ¿Por la miseria que pagan en la fábrica? ¿O prefieres morir pero siendo honrado? Isabela miró a su marido, el hombre con el que había vivido 15 años. Su rostro se contorsionó de rabia y desesperación. En aquel momento le parecía un completo desconocido. Si te pillan, no nos pillan, volvió a sentarse a la mesa. Hemos pensado en todo. Nadie se dará cuenta de nada. Lo principal es reunir el dinero para la operación. Lo demás no importa. Isabela pasó la noche en vela. Marcos yacía a su lado, de espaldas a la pared, pero ella sabía que él también estaba despierto. Su respiración era muy agitada. Llovía al otro lado de la ventana, las gotas repiqueteaban en los aleros, creando un monótono ruido de fondo. Los retazos de la conversación de la noche, terribles palabras sobre robos y dinero deshonesto, se arremolinaban en su cabeza. Por la mañana se levantó antes de lo habitual. Se preparó mecánicamente para ir a trabajar, intentando no mirar a su marido. Marcos también guardó silencio. Bebió rápidamente el café y se marchó sin despedirse siquiera. En el pasillo, Isabela se fijó en su chaqueta de trabajo. Tenía una mancha oscura de aceite en la manga. Intentó quitársela como había hecho cientos de veces, pero apartó la mano. En el autobús que la llevaba al trabajo, observó a los pasajeros. Había una madre joven con un niño que estaba de mal humor y no quería ponerse el gorro. Un hombre con traje leía el periódico de la mañana. Una anciana contaba el cambio en el bolso. Gente corriente, una mañana corriente. Me pregunto quién de ellos tiene secretos. ¿Quién más tiene que quebrantar la ley por sus seres queridos? En la tienda, Caroline se dio cuenta enseguida de su estado. ¿Qué te pasa? Pareces bastante enferma. Isabela negó con la cabeza, ocupada en ordenar la nueva mercancía. Pero su amiga siguió. Me doy cuenta de que algo va mal. ¿Problemas con Marcos? Pasaron a la trastienda, donde Isabela se decidió por fin a contar su historia. Las palabras fluyeron, sobre el extraño comportamiento de su marido, sobre la vigilancia, sobre la conversación con Ricardo, sobre las reuniones nocturnas en el almacén, sobre las piezas robadas. Carolina escuchaba en silencio, negando con la cabeza. Cuando Isabela terminó, preguntó en voz baja, ¿y qué vas a hacer? No lo sé. Isabela se hundió en una silla. No puedo aceptar este dinero, es robado, pero tampoco puedo negarme a la operación. El doctor Méndez dijo que no queda mucho tiempo. ¿Sabes? Se calló Carolina.
Quizá Marcos tenga razón. Isabela levantó la vista sorprendida. No, en serio, continuó su amiga. Está haciendo esto por ti. No por él, sino por tu salud. ¿No justifica eso los medios? ¿Estás sugiriendo que haga la vista gorda ante el crimen? Estoy sugiriendo que vivas. Caroline le cogió la mano. ¿Crees que a Marcos le gusta robar? Es que no ve otra salida. Y francamente, yo tampoco la veo. El día se alargó interminablemente. Isabela trabajaba en automático, ayudando a los clientes, haciendo ventas, colocando la mercancía. Las palabras de Caroline le rondaban por la cabeza. Quizá tuviera razón. Quizá a veces el fin justifica los medios. Aquella tarde, al cerrar la tienda, sacó el teléfono y marcó el número de Marcos. Él contestó después de la tercera señal. ¿Sí? Tenemos que hablar, le dijo. Espérame en casa. Esta vez cogió un taxi. No tenía fuerzas para temblar en el autobús. El conductor encendió la radio y escuchó una canción alegre. La alegre melodía parecía tan fuera de lugar que Isabela le pidió que la apagara. Marcos esperaba en la cocina. Tenía delante una taza de café frío y un cenicero lleno de colillas. Había vuelto a fumar. Isabela se sentó enfrente, cruzando las manos sobre la mesa. Cuéntamelo todo, desde el principio. Y lo hizo. ¿Cómo surgió la idea de robar, cuando calcularon cuánto podían ahorrar honradamente? De cómo Ricardo había sugerido un plan para vender las piezas. Tenía contactos con revendedores. Sobre cómo empezaron a sacar las piezas poco a poco, cómo encontraron un lugar para reunirse, cómo organizaron un sistema. Lo hacemos una vez a la semana, dice, mirando a la mesa. Solo nos llevamos las cosas que no son inmediatamente perceptibles. Las piezas defectuosas se dan por perdidas, los lotes no contabilizados. Nadie lleva una cuenta exacta. Y la paga es buena. Puedes ganar de una vez lo mismo que yo en un mes. ¿Y si te pillan? No me pillan. Levantó la vista. Hemos pensado en todo. Tenemos un hombre en seguridad, tenemos nuestra propia gente en contabilidad. Todo está controlado. ¿Cuántas personas participan? 5 de la fábrica, incluyéndome a mí, más los revendedores, pero no los conocemos, solo nos comunicamos a través de un intermediario. Isabela miró a su marido, desplomado, envejecido en los últimos meses. Sus manos, apoyadas en la mesa, estaban callosas por el duro trabajo. Antes le encantaban esas manos, fuertes y fiables. Ahora robaban. No puedo hacerlo, dijo en voz baja. No puedo vivir del dinero robado. ¿Cómo puedes? Había amargura en su voz. ¿Puedes morirte? ¿Dejarme sola? ¿Es eso mejor? Hay otras maneras. ¿Cómo cuáles? Se levantó bruscamente. ¿Qué maneras, Isabela? Podemos pedir un préstamo, pero no nos lo darán con nuestro sueldo. Podríamos pedir limosna, pero no reuniríamos la cantidad que necesitamos en un año. ¿Qué otras formas ves? Ella se quedó callada. Él tenía razón. No había otras formas. Solo esta. Deshonesta, criminal, pero la única posible. No te pido que lo apruebes. Marcos volvió a sentarse. Solo déjame salvarte, por cualquier medio necesario. La mañana del domingo fue inusualmente calurosa. Isabela se despertó con un calor sofocante. El aire acondicionado volvía a hacer de las suyas y las ventanas abiertas no la salvaban del húmedo aire tropical. Marcos seguía durmiendo, cansado tras el turno de la noche anterior. Su ropa de trabajo estaba tirada en un montón desordenado junto a la cama, y ni siquiera había encontrado la energía para colgarla en una silla. Isabela preparaba mecánicamente el desayuno en la cocina cuando sonó el timbre. Se estremeció de sorpresa. No esperaban a nadie a esas horas. Ante la puerta había 2 hombres con uniforme de policía. «Señora Santos», preguntó el mayor de los 2 mostrando su identificación. «Soy el inspector Mendoza y él es el sargento Castro. Nos gustaría hablar con su marido». A Isabela se le aceleró el corazón.
Intentó mantener la calma. Está dormido. Tenía el turno de noche. Despiértelo, por favor. Había una educada insistencia en la voz del inspector. Es importante. Isabela subió al dormitorio. Marcos ya estaba despierto. Al parecer lo había despertado el timbre. ¿Quién es?, preguntó con voz ronca por el sueño. La policía, susurró ella. Quieren hablar contigo. Marcos se sentó bruscamente en la cama. Tenía la cara pálida y gotas de sudor en la frente. Se puso rápidamente unos vaqueros y una camisa limpia y se pasó un peine por el pelo. Estarás bien, le dijo, más a sí mismo que a ella. Actúa con naturalidad. Los policías se sentaron en el sofá del salón. El inspector Mendoza había sacado un cuaderno. El sargento Castro escrutaba la habitación. Señor Santos, estamos investigando una serie de robos en la fábrica, empezó el inspector. En los últimos 3 meses han desaparecido equipos y piezas por valor de una gran suma de dinero. ¿Sabe algo al respecto? No, Marcos negó con la cabeza. Es la primera vez que oigo hablar de ello. ¿En serio? El inspector consultó sus notas. Y, sin embargo, usted trabaja en el mismo taller del que desaparecen las piezas. Hay mucha gente trabajando en la fábrica. Marcos se encogió de hombros. Yo solo hago mi trabajo. Isabela estaba en la puerta de la cocina con una toalla en las manos. Veía los hombros de su marido tensos y sus dedos crispados por el nerviosismo. ¿Conoces a Ricardo Silva?, preguntó el sargento Castro. Por supuesto, respondió Marcos. Trabajamos en el mismo turno. ¿Os veis fuera de horas? A veces. Somos amigos. El inspector anotó algo en su cuaderno. Luego miró a Isabela. Señora Santos, ¿ha notado algo raro en el comportamiento de su marido últimamente? ¿Retrasos? ¿Gastos inesperados? No. Intentó mantener la voz firme. Marcos está trabajando mucho, haciendo turnos extra. Estoy enferma. Necesitamos dinero para el tratamiento. Sí, somos conscientes de su situación, asintió el inspector. Lo comprendo, pero eso no excusa el delito si se comete. Yo no he robado nada, dijo Marcos con firmeza. Puede revisar mi taquilla en la fábrica, mi coche, nuestra casa. No encontraréis nada. Nos aseguraremos de comprobarlo. El inspector cerró de golpe su cuaderno. Tenemos una orden de registro. La hora siguiente se convirtió en una pesadilla. Los policías registraron metódicamente la casa. Miraron en armarios, revisaron cajones, golpearon las paredes. El sargento Castro se pasó un rato especialmente largo rebuscando en el garaje, donde Marcos guardaba sus herramientas. Isabela estaba sentada en la cocina sintiéndose completamente impotente. Sabía que la policía no encontraría nada. Marcos no era tan estúpido como para guardar en casa objetos robados. Pero el mero hecho del registro, el humillante proceso de tener a extraños registrando tus cosas. Cuando la policía se fue, Marcos se encerró en el baño. Isabela le oyó abrir el grifo, al parecer intentando recobrar el conocimiento. Cuando salió, tenía la cara mojada, ya fuera por el agua o por las lágrimas. «¿Saben algo?», dijo, hundiéndose pesadamente en una silla. «Puede que a alguien se le haya escapado. ¿Qué pasa ahora?» «Nada». Sacó sus cigarrillos. «No probarán nada. Está todo claro». Pero le temblaban las manos al intentar encender un cigarrillo. Isabela se acercó y le pasó el brazo por los hombros, tan tensos, pétreos por el estrés. «¿Quizá deberíamos parar?», le preguntó en voz baja. «No», dijo él con un gesto brusco de la cabeza. «Nos estamos acercando. Un par de meses más y tendremos la cantidad que necesitamos». «¿Y si vuelven?». «Entonces seremos más listos». Dio una calada a su cigarrillo. «Ricardo avisará a todo el mundo. Cambiaremos el lugar de reunión, la hora. Pensaremos en algo». El resto del día transcurrió en un tenso silencio. Marcos se sentó en el garaje a revisar sus herramientas. La policía había dejado allí un desastre.
Isabela intentó hacer las tareas domésticas, pero sus manos no eran buenas. Derramó grañones, rompió una taza y se cortó un dedo cortando verduras. Por la noche, Caroline llamó para ver cómo estaba. Isabela no le habló de la visita de la policía. ¿Para qué preocupar a su amiga? Y las conversaciones innecesarias eran peligrosas ahora. ¿Quién sabía si sus teléfonos estaban pinchados? Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. En la oscuridad, cada susurro le parecía sospechoso. ¿Podría ser la policía otra vez? Marcos también daba vueltas en la cama y se levantaba para fumar en el balcón. Ahora su ropa olía siempre a tabaco, como en los primeros años de su relación, cuando aún no había dejado de fumar. Por la mañana se fue a trabajar antes de lo habitual. Dijo que tenía que avisar a los chicos y discutir la situación. Isabela le acompañó hasta la puerta, le ajustó el cuello de la camisa, un gesto familiar que de repente parecía tan importante. ¿Quién sabía si este sería el último día tranquilo? ¿Y si la policía volvía con más pruebas? Antes de irse, Marcos la abrazó con fuerza. «No te preocupes, yo me ocuparé de todo». Pero en sus ojos vio miedo, el mismo miedo que la atormentaba a ella. Pasó una semana desde la visita de la policía. La vida volvía poco a poco a la normalidad, aunque la tensión no disminuía. Isabela se dio cuenta de que Marcos había cambiado. Era más precavido, comprobaba constantemente si le seguían y cambiaba a menudo de ruta cuando volvía del trabajo. El jueves por la mañana, Isabela se encontró con Antonio Pereira, el jefe de su marido, en el supermercado. Parecía preocupado, metiendo en la cesta los productos más baratos. Cuando se fijó en Isabela, trató de fingir que no la reconocía, pero ella se le acercó. «Buenos días, señor Pereira. ¿Cómo van las cosas en la fábrica?» «Ah, señora Santos», se ajustó las gafas con nerviosismo. Todo va bien. Marcos está haciendo un buen trabajo, un empleado muy diligente». «¿Y la investigación del robo?», preguntó ella directamente. Antonio miró a su alrededor como si temiera que les estuvieran escuchando. «La policía aún no ha encontrado nada, pero no van a dejarlo así. La cuantía de los daños es demasiado grande». Guardó silencio un momento y luego añadió en voz más baja: «Dile a Marcos, dile que tenga cuidado. No puedo cubrirle para siempre». Así que el alcaide lo sabía, o lo suponía, pero por alguna razón guardó silencio, quizás por lástima, al conocer su situación de enfermedad. En casa, lo primero que hizo Isabela fue comprobar la hucha. La cantidad había aumentado considerablemente en el último mes. Marcos seguía trayendo grandes sumas en efectivo. Contó los billetes. Ya había reunido casi 2/3 de la cantidad necesaria. En el trabajo, Carolina se dio cuenta de que estaba pensativa. «¿Te pasa algo? Hoy pareces distraída». «No, solo cansada». Isabela intentó sonreír. «Anoche no dormí bien». Era cierto, no había dormido bien. Todas las noches la acosaban pesadillas. La policía entrando en casa, llevándose a Marcos esposado, y ella sola, sin dinero para la operación. A veces se despertaba sudando frío y se quedaba tumbada largo rato, escuchando los ruidos de fuera. Por la noche, Ricardo llamó. Marcos y él habían quedado en un bar. Isabela oyó que su marido se preparaba, que se cambiaba la ropa de trabajo por la normal. Antes de salir dijo: «No me esperes, tenemos que hablar de negocios». «Ten cuidado», fue todo lo que ella pudo decir. Marcos volvió pasada la medianoche. Olía a cerveza y cigarrillos. Se dirigió a la cocina y sacó una botella de agua de la nevera. «¿Todo bien?», preguntó Isabela siguiéndole. «Sí», se sentó a la mesa. «La policía ha suspendido la búsqueda activa. Al parecer no hay pruebas. Ricardo dice que se puede continuar, solo hay que tener más cuidado». «¿Y tu supervisor? Le he conocido hoy». «¿Antonio?». Marcos arrugó la nariz. «No va a hacer nada. Él mismo tiene la nariz en la piedra de afilar. Engaños en los informes, primas falsas. Si empieza a indagar para nosotros, también le delataremos».
Isabela miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde había ido a parar aquel hombre honesto y de principios con el que se había casado? Ahora tenía delante a otra persona, cínica, dispuesta al chantaje, acostumbrada al dinero deshonesto. Al día siguiente, la mujer de Ricardo entró en la tienda. Pasó mucho tiempo eligiendo un vestido, se probó diferentes modelos, pero no llegó a comprar nada. Antes de irse, se entretuvo en la caja. «¿Cómo estás de salud, Isabela?» «Mejor», mintió. «Gracias. Ricardo dice que pronto cobrarás por la operación». María bajó la voz. «Eso está bien. Lo importante es no retrasarlo». Sus ojos leían simpatía. Ella también lo sabía, no podía evitar saberlo, viviendo con Ricardo. Todo su pequeño círculo estaba unido por este secreto. Aquella noche, mientras limpiaba el dormitorio, Isabela encontró el cuaderno de Marcos. Se le había caído del bolsillo de la chaqueta. Dentro había algunos números, gráficos, iniciales. Sacó una foto rápida de algunas páginas con el móvil y volvió a guardar el cuaderno. Quizá esa información le resultara útil algún día. El domingo se dirigieron al hospital. Era hora de otra revisión con el doctor Méndez. En el pasillo se encontraron con la enfermera Pecosa que le había sacado sangre a Isabela el primer día. Les saludó alegremente. «Qué bien que sigas con el tratamiento. Muchos pacientes desaparecen cuando se enteran del coste de la operación». El doctor Méndez estaba satisfecho con los resultados de las pruebas. La medicación estaba funcionando y el estado seguía siendo estable, pero volvió a recordar el plazo. «Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo va la recaudación de fondos?» «Casi hemos recaudado la cantidad que necesitamos», respondió Marcos. «En un mes o mes y medio más podremos planificar la operación». El médico enarcó las cejas, sorprendido. Al parecer, no esperaba que unos trabajadores corrientes fueran capaces de reunir tanto dinero tan rápidamente, pero no hizo preguntas. De camino a casa, Marcos guardó un silencio inusual. De repente dijo: «Sabes, a veces pienso que tal vez sería mejor si vendiéramos la casa y nos fuéramos a otro lugar, a otra ciudad donde nadie nos conozca». «¿Y el trabajo? ¿Los amigos?» «¿Qué amigos?», sonrió amargamente. «¿Los que me ayudan a robar o los que fingen no darse cuenta?» Isabela permaneció en silencio. Comprendía la sensación. A ambos les resultaba cada vez más difícil establecer contacto visual con conocidos, vecinos, colegas. Mentir y robar estaban cambiando no solo sus vidas, sino también a ellos mismos. Por la noche, Marcos se sentó en el garaje durante largo rato, escribiendo algo en su libro. Luego le oyó hablar por teléfono, al parecer con Ricardo. A la cocina llegaban retazos de frases: «Sí, mañana», «No, en otro sitio», todo despejado. Isabela miró el calendario donde la fecha límite para la operación estaba marcada con un círculo rojo. Un mes y medio y o bien tendrían el dinero que necesitaban o... Intentó no pensar en la alternativa. El tiempo pasaba. Un día, Isabela decidió hacer limpieza general. Marcos estaba trabajando y la casa estaba inusualmente silenciosa. Pasó metódicamente de una habitación a otra, quitando el polvo, guardando cosas, colgando la ropa. Esta tarea le ayudó a distraerse de sus pensamientos ansiosos. En el dormitorio empezó a desmontar el armario. Tenía que sacar la ropa de invierno que hacía tiempo que tenía que haber lavado. En el estante superior, detrás de una pila de jerseys viejos, su mano tropezó con algo duro. Isabela tiró del borde y sacó una cajita de terciopelo de color azul oscuro. Dentro había un collar, un delicado collar con un gran zafiro en el centro y pequeños diamantes en los bordes. Debajo de la joya encontró un cheque. La cantidad le hizo palpitar el corazón. Era dinero suficiente para un mes de medicamentos. Isabela se sentó en el borde de la cama con la caja entre las manos. ¿Por qué Marcos había comprado joyas tan caras? ¿Para ella? Pero su cumpleaños había sido hacía 3 meses y su aniversario de boda no era hasta dentro de 6. Además,
Habían acordado no gastar dinero en regalos hasta haber reunido la cantidad necesaria para la operación. Recordó que Marcos se había dejado el teléfono en casa hacía unos días. Entonces había llegado un mensaje de un número desconocido. «Gracias por el regalo, mi amor». Isabela no le dio mucha importancia. Pensó que alguien se había equivocado de número. Con creciente ansiedad, se dirigió a la cómoda donde guardaban la caja con el dinero de la operación. La caja estaba en su sitio, pero cuando Isabela la abrió, el interior estaba vacío. Solo unos pequeños billetes yacían en el fondo. Al principio pensó que Marcos simplemente había trasladado el dinero a un lugar más seguro. Después de la visita de la policía, tendría sentido. Pero el collar era una joya cara, claramente no comprada para ella. Isabela empezó a registrar metódicamente la casa. Buscó en todos los armarios, revisó los bolsillos de la ropa de Marcos, miró los documentos. En el cajón del escritorio encontró varios recibos de restaurantes, lugares caros del centro de la ciudad a los que nunca iban por los elevados precios. En el garaje, en una vieja caja de herramientas, otro hallazgo fue una fotografía. Marcos abrazaba a una joven de pelo largo y rubio. Estaban delante del restaurante cuyos recibos acababa de encontrar Isabela. La foto era reciente. Marcos llevaba la misma camisa que ella le había regalado por su cumpleaños hacía 2 meses. Isabela entró en casa y se sentó a la mesa de la cocina. Las pruebas estaban ante ella. Una hucha vacía, un collar caro con un cheque, recibos de restaurantes, una fotografía. La historia se estaba elaborando sola, simple y horrible en su obviedad. El teléfono sonó de repente, haciéndola estremecerse. Era Caroline. «Hola, hoy has estado un poco rara en el trabajo. ¿Va todo bien?» Isabela no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a su amiga que su marido, que había delinquido para salvar a su mujer, se estaba gastando el dinero robado en otra mujer? «Sí, está bien», mintió. «Solo cansada». «¿Estás segura? Ya sabes, si necesitas hablar». «Gracias, Caroline. Quizá más tarde». Colgó el teléfono y miró el reloj. Faltaban unas 3 horas para el regreso de Marcos, que había dicho que hoy volvería a llegar tarde al trabajo. Ahora Isabela sabía lo que eso significaba. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos. Cómo había llegado tarde con más frecuencia, cómo había estado haciendo llamadas extrañas, cómo había cambiado su trayecto del trabajo a casa. Todo estaba encajando. Isabela sacó su cuaderno, donde había anotado todas las aportaciones a la hucha. Ahora miraba con atención las fechas. Las cantidades habían empezado a disminuir hacía aproximadamente un mes, justo cuando habían aparecido los recibos del restaurante. El teléfono de Marcos zumbó sobre la mesa. Lo había vuelto a olvidar en casa. Llegó un mensaje y la pantalla se iluminó. Isabela cogió el teléfono. El mensaje era del mismo número desconocido. «Te esperamos en nuestra casa esta noche. Te echo de menos». Sus manos actuaron por sí solas. Abrió el navegador del teléfono de su marido. Allí estaba guardada la dirección. Una casita a las afueras de la ciudad, en un barrio tranquilo. Isabela anotó la dirección. Pasó la hora siguiente colocando todo en su sitio. La caja en la cómoda, el collar en la estantería del armario, la fotografía en el garaje. Solo dejó sobre la mesa el teléfono de Marcos, que pensó que se le había olvidado por la mañana. Entonces llamó a la tienda. «Carolina, ¿puedes cubrirme mañana? Tengo que ir al hospital para una revisión». «Claro», aceptó inmediatamente su amiga. «¿No necesitas ayuda?» «No, gracias. Puedo arreglármela sola». Ahora solo quedaba esperar. Isabela estaba sentada junto a la ventana mirando la calle. La gente pasaba, los coches circulaban, los perros del barrio ladraban. La vida ordinaria continuaba, aunque su propio mundo acababa de derrumbarse. Por la noche, Marcos regresó. Olía a colonia, claramente no la que usaba en casa. Le besó la mejilla como siempre hacía. «¿Qué tal el día?» «Bien»,
continuó ella poniendo la mesa. ¿Y a ti? Mucho trabajo, buscó su teléfono. Oh, me lo olvidé en casa. Sí, lleva todo el día encima de la mesa. Comprobó rápidamente los mensajes, pero su rostro permaneció impenetrable. Solo sus dedos temblaron ligeramente al leer el último mensaje. Mañana otra vez tarde, dijo, guardándose el teléfono en el bolsillo. Gran envío a la fábrica. Necesito descargar. Por supuesto, Isabela le puso un plato de cena delante. Entiendo. La mañana estaba nublada. Isabela se despertó antes que el despertador y se quedó mirando al techo durante un buen rato. Marcos dormía a su lado, con la respiración uniforme y tranquila, como si la noche anterior no le hubiera mentido una vez más sobre su trabajo nocturno. Cuando se dirigía a la fábrica, ella se dio cuenta de que se había puesto una camisa nueva, no la que solía llevar al trabajo. En el bolsillo del pantalón se había echado la misma colonia cara que ella había olido ayer. Estaba claro que Marcos se preparaba para una reunión, pero no con sus socios en partes robadas. Intentaré no tardar mucho, dijo antes de marcharse. Por supuesto, Isabela le ajustó el cuello. Ten cuidado. Le acompañó hasta la puerta y le saludó mientras subía al coche. Era lo de siempre, una esposa modelo acompañando a su marido al trabajo, solo que por dentro todo se apretaba con el día que se avecinaba. Isabela esperó a que el coche de Marcos doblara la esquina y empezó a hacer la maleta. Sacó de su armario un traje de negocios, el que había llevado a las entrevistas de trabajo cuando buscaba empleo. El traje era ligeramente más delgado en los hombros. La enfermedad y el estrés habían hecho su trabajo. En el bolso metió las pruebas que había encontrado ayer, una fotografía del garaje, recibos de restaurantes, una libreta con fechas y cantidades. Después de pensarlo, añadió un magnetófono, uno viejo, aún con casete, que utilizaba para grabar reuniones importantes en la tienda. Pidió un taxi para ir a la fábrica, donde llegó a la hora de comer. Aparcó en el patio de al lado, donde se veía claramente la salida. El día se alargó lentamente. Isabela se sentó en el coche, mirando hacia la portería. Vio a Marcos un par de veces. Salió a fumar con sus compañeros, hablando por teléfono. A las 5 terminó el turno. Los trabajadores se dirigieron a la salida, hombres cansados con olor a aceite de máquina que se apresuraban a volver a casa. Marcos fue uno de los últimos en irse. Subió rápidamente a su coche y salió del aparcamiento. «Siga a ese coche gris», le dijo Isabela al taxista. «Solo mantente fuera de la vista para que no te noten». El taxista asintió comprensivo. Al parecer, no era la primera vez que le hacía caso. Atravesaron la ciudad y entraron en un barrio de dormitorios. Marcos se detuvo cerca de un pequeño supermercado y salió del coche. 10 minutos después, regresó con un ramo de flores y una botella de vino. «¿Quieres dejar de seguirme?», preguntó el taxista. «Ya está despejado». «No», Isabela negó con la cabeza. «Necesito estar segura». Condujeron unas manzanas más. Marcos giró en una calle tranquila bordeada de pequeñas casas de 2 pisos. Se detuvo frente a una de ellas, de color azul claro y con un cuidado jardín delantero. Isabela comprobó la dirección que había anotado. Era la misma casa. «Espere aquí», le dijo al taxista. «Ahora vuelvo». Esperó a que Marcos entrara en la casa y le siguió lentamente. Había una luz encendida en las ventanas del primer piso. Isabela salió al porche y escuchó. Se oían voces procedentes de la casa, risas. El timbre sonó penetrantemente fuerte en el silencio vespertino. Pasos en la puerta, el chasquido de la cerradura y una mujer joven apareció en el umbral. La misma de la fotografía, una rubia alta, unos 10 años más joven que Isabela. Un collar de zafiros brillaba en su cuello. ¿Sí? La mujer levantó las cejas interrogante. «¿A quién quiere?» «A Marcos», respondió Isabela con calma. «Soy su mujer». La cara de la mujer rubia cambió. Intentó cerrar la puerta, pero Isabela consiguió poner el pie en la abertura.
No hace falta. Voy a entrar de todos modos. ¿Juliana? ¿Quién está ahí? La voz de Marcos se acercaba a la puerta. Apareció en el pasillo, aún con el ramo y el vino en la mano. Cuando vio a Isabela, se quedó inmóvil. Las flores se le cayeron de las manos y la botella rodó por el suelo. Isabela, su rostro se puso blanco como la tiza. ¿Puedo explicarlo? Claro que puedes, entró en la casa, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Por ejemplo, explícame dónde fue a parar el dinero de mi operación. Juliana se arrimó a la pared. Se frotaba el collar de zafiros comprado con el dinero robado en la fábrica. Dinero que debería haber salvado la vida de Isabela. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Isabela miró la habitación. Había velas en la mesa, copas, platos de entremeses, una cena romántica pagada por su salud. 1 mes, respondió Marcos en voz baja. Tal vez 1 mes y medio. ¿Y el dinero? ¿Cuánto te gastaste en ella? Se quedó en silencio, bajando los ojos. Juliana intentó decir algo, pero Isabela la detuvo con un gesto. Cállate, no estoy hablando contigo. Isabela sacó un cuaderno de notas de su bolso. Aquí están todos los gastos, restaurantes, regalos, joyas. ¿Creías que no me daría cuenta? ¿Que no me daría cuenta de que el dinero desaparecía? Iba a devolverlo, levantó la vista Marcos. Juro que lo devolveré todo. El próximo lote de piezas... ¿Piezas? Juliana cambió la mirada de uno a otro. ¿Qué detalles? ¿No te lo ha dicho? Isabela sonrió con amargura. Claro que no lo dijo. Ese dinero es dinero robado. Mi marido roba piezas de la fábrica para pagar mi operación. O mejor dicho, robaba hasta que te conoció. Juliana se puso pálida. Agarró maquinalmente su collar. ¿Es verdad? ¿Marcos? Cállate. Se volvió bruscamente hacia su amante. Cállate. Isabela sacó su teléfono. Tengo otra opción. Puedo llamar a la policía, hablarles de los robos en la fábrica, de la reventa de piezas. Tengo pruebas, registros, fotos. ¿O qué? Preguntó Marcos con voz ronca. O devuelves todo el dinero, hasta el último peso, y olvidaremos esta conversación. No tengo tanto dinero, negó con la cabeza. Me lo gasté casi todo. Entonces venderás el coche. Pides un préstamo. Pídelo prestado a tus amigos. Me da igual cómo lo hagas. Tienes 2 días. Isabela estaba de pie en medio del salón de Juliana, sintiendo que una fría rabia se acumulaba en su interior. La habitación estaba amueblada con gusto, muebles claros, cuadros en las paredes y una alfombra mullida en el suelo. En la mesita había una foto enmarcada de Marcos y Juliana en alguna playa, sonriendo a la cámara. A juzgar por el bronceado y la ropa, la foto había sido tomada recientemente. Juliana seguía de pie contra la pared, jugueteando nerviosamente con su collar. A la luz de la lámpara de mesa, el zafiro captaba el resplandor como si se burlara de Isabela. ¿Cuántos cursos de medicina se podían comprar con lo que costaba esta joya? No lo sabía, dijo Juliana de repente. Juro que no sabía lo de la enfermedad y la operación. Marcos dijo que estaba divorciado. Cállate, gritó Marcos, pero ya era demasiado tarde. ¿Divorciado? Isabela desvió la mirada hacia su marido. Así que no solo tenías una amante. ¿También te inventaste toda una historia? Se acercó a la mesa y cogió una fotografía. ¿Cuándo fue tomada? ¿El día que dijiste que ibas a una reunión con los proveedores? Marcos guardó silencio. Sus manos, que aún sostenían el ramo caído, temblaban. En el suelo, el vino de una botella rota extendía una mancha oscura por el parqué claro. ¿Sabes? Isabela se volvió hacia Juliana. Ha estado trabajando mucho estos últimos meses, pero no en la fábrica. Ha estado robando piezas, revendiéndolas. Todo por dinero para mi operación. Hice la vista gorda. Pensé que no teníamos otra opción, y gastaba ese dinero en restaurantes, regalos, viajes a la playa. Isabela, por favor. Marcos intentó cogerle la mano, pero ella le apartó.
No me toques. Me traicionaste 2 veces, primero convirtiéndote en ladrona y luego robándome el dinero del que dependía mi vida. Juliana empezó a quitarse el collar. Devolveré todos los regalos. No sabía que... Quédatelo, sonrió Isabela con amargura. Considéralo un pago por abrirme los ojos, aunque no, espera. Sacó el móvil del bolso y encendió la cámara. Sonríe. Quiero hacerte una foto con la prueba alrededor del cuello, por si tengo que ir a la policía. Un flash iluminó el rostro asustado de Juliana. Marcos se sobresaltó. «¡Borra la foto!» «¿O qué?» Isabela guardó el teléfono con calma. «¿Me vas a pegar? ¿Aquí? ¿Delante de un testigo?» Miró alrededor de la habitación. Velas en la mesa, copas, la cena preparada. Todo parecía una parodia de velada romántica. ¿Sabes qué es lo gracioso? Isabela miró a su marido. Podía intuir que algo iba mal, ¿verdad? Te has vuelto diferente, más nervioso, irritable. Pensé que era el estrés, el miedo a la policía, pero solo tenías una aventura aparte. No es una aventura, dijo Marcos de repente. Amo a Juliana. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Isabela sintió que algo se cortaba por dentro, el último hilo que la unía a aquel hombre. ¿Amas? Ella asintió lentamente. Entonces tienes que elegir, o devuelves el dinero, hasta el último peso, o voy a la policía. Tengo pruebas de tus robos, cintas, fotos, testigos. Creo que a tu jefe le interesaría saber a dónde van las piezas. No te atreverías, apretó Marcos entre dientes. Sabes que me enfrento a la cárcel. ¿A qué me enfrento? Preguntó Isabela en voz baja. No tener dinero para la operación. ¿Pensaste en eso cuando te gastaste nuestros ahorros en regalos para tu señora? Juliana sollozó. Marcos, no quiero involucrarme en el crimen. Tienes que devolverlo todo. Cállate. Volvió a dirigirse a su amante. Cierra el pico. No te atrevas a gritarle, intercedió de pronto Isabela. Al menos ahora está siendo sincera, no como tú. Marcos se hundió en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. No tengo tanto dinero, me lo gasté todo. Haz lo que quieras. Isabela se dirigió a la puerta. Tienes 2 días, luego iré a la policía. Espera, se levantó de un salto. Hablemos. Quizá podamos encontrar otra salida. ¿Otra salida? Se detuvo en la puerta. ¿Tenía otra salida cuando me enteré de tus robos? No, te cubrí. Me callé porque creía que lo hacías por mí. ¿Y tú? No terminó. Abrió su bolso, sacó un cuaderno. Aquí están todos los gastos, restaurantes, regalos, viajes. El total está subrayado en rojo. Te espero pasado mañana con el dinero. Y sí, no tienes que venir a casa. He cambiado las cerraduras. ¿Qué? La miró confuso. ¿Cuándo? Esta mañana, mientras estabas en el trabajo, o mejor dicho, miró a Juliana, mientras te preparabas para salir con tu señora. Isabela salió y cerró la puerta con cuidado. En el aire fresco de la noche, el dulce aroma del perfume de Juliana parecía perseguirla. El taxista seguía esperando, dormitando al volante, escuchando una radio tranquila. «A la ciudad», dijo ella, subiendo al coche. ¿Puedes subir la música? El conductor subió el volumen en silencio. De los altavoces salió alguna canción alegre, absurdamente inapropiada en esta situación. Pero Isabela no le pidió que lo subiera. Dejó que sonara, cualquier cosa, con tal de no tener que oír el silencio resonante en su cabeza. El taxi llevó a Isabela a casa de Caroline. No podía volver a una casa vacía donde todo le recordaba la traición de su marido. Su amiga abrió la puerta de inmediato, como si la hubiera estado esperando. «Dios mío, ¿qué ha pasado? Se te ha ido la cara». Isabela entró en silencio en el piso. Se sentó en el sofá, acariciando mecánicamente al gato de Caroline, que inmediatamente saltó a su regazo. Solo cuando su amiga trajo el té, empezó a hablar. Lo contó todo. Lo de las joyas, lo de la caja vacía,
lo de la vigilancia y el conflicto en casa de Juliana. Carolina escuchaba sin interrumpir, solo movía la cabeza y de vez en cuando rellenaba su té. Cuando Isabela terminó su relato, preguntó en voz baja: ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo que he dicho. Isabela dejó la taza. Si no me devuelve el dinero en 2 días, iré a la policía. ¿Estás segura? Quiero decir, es... ¿Qué es qué? ¿Traición? Isabela sonrió amargamente. ¿Lo que hizo no es una traición? Sacó su teléfono, mostró a su amiga las fotos. Julián con el collar de zafiros, recibos de restaurantes, registros de gastos. ¿Sabes cuánto se ha gastado aquí? Casi todo lo que recaudamos para la operación. Podría perdonar el engaño, después de todo, estoy enferma. Él podría estar cansado de todo. Pero robar el dinero del que dependía mi vida... ¿Y si realmente no puede conseguir tanto dinero en 2 días? Entonces que se prepare para ser detenido. Isabela se levantó. ¿Puedo quedarme en tu casa un par de días? No quiero volver a casa. El día siguiente pasó como un borrón. Isabela llamó a la tienda, se tomó el día libre. Ahora no podía ver a la gente, sonreír a los clientes, fingir que todo iba bien. Pasó todo el día en el piso de Carolina, ayudando mecánicamente a su amiga con las tareas domésticas. Marcos llamó varias veces y ella dejó de contestar. Luego llegó el mensaje: «Tenemos que hablar». Ella no contestó. 1 hora después, otro: «Conseguiré el dinero. Dame más tiempo». Por la noche, llegó el último mensaje. ¿De verdad vas a ir a la policía, después de todo lo que pasó entre nosotros? Isabela borró todos los mensajes sin contestar. No podía dormir por la noche, tumbada en el sofá del salón de Caroline, escuchando el tic-tac del reloj de pared. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos: su primer encuentro, su boda, su vida juntos. Cómo la había apoyado cuando estuvo enferma, cómo le había prometido encontrar dinero para su tratamiento, cómo se había convertido en un ladrón por ella y cómo la había traicionado por otra mujer. Por la mañana tomó una decisión. Se vistió, se peinó, se maquilló, como si fuera a trabajar. Caroline la miró preocupada. ¿A dónde vas? A la policía. Isabela cerró la cremallera de su bolso. Se acabó la espera. La comisaría estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. En la entrada había un joven agente de guardia que examinó su documentación. ¿En qué puedo ayudarla, señora Santos? Quiero denunciar un delito. Isabela sacó una carpeta de papeles. Sobre los robos en la fábrica de autopartes. La hicieron pasar al despacho del investigador, un hombre mayor de rostro cansado. Se presentó como inspector Rodríguez, le pidió que se sentara. Cuéntemelo todo. Y ella lo contó todo. Sobre la enfermedad, sobre la necesidad de operarse, sobre los robos de Marcos y sus cómplices. Mostró sus notas, fotos, recibos. Explicó el plan para vender las piezas, los nombres de los implicados. ¿Por qué ha decidido denunciar esto ahora?, preguntó el inspector mirando los documentos. Porque me ha traicionado, respondió Isabela. Robó el dinero que debía ir destinado a mi operación y se lo gastó en una amante. Sacó su teléfono y mostró una foto de Juliana con un collar. Aquí, por ejemplo, están estas joyas, compradas con el dinero de la venta de piezas robadas. Tengo el recibo. ¿Ves la fecha y el importe? El investigador registró metódicamente el testimonio, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Luego llamó al secretario, le ordenó que preparara los documentos. «Empezaremos la investigación inmediatamente», dijo, entregando a Isabela un papel para que lo firmara. «Con estas pruebas, el caso no será difícil». Era más de mediodía cuando salió de la comisaría. El sol abrasaba sin piedad, pero Isabela decidió caminar. Caminó por las calles, mirando escaparates, transeúntes y coches que pasaban. Todo parecía irreal, como en un sueño. Al pasar por el parque, sonó su teléfono. Ricardo llamó. «Isabela, ¿qué has hecho? La policía ya está en la fábrica».
¿Qué esperabas?, preguntó ella con calma. ¿Que me quedara callada mientras Marcos gasta el dinero robado en su amante? Pero te das cuenta de que iremos todos a la cárcel, ¿no? Lo entiendo. Se sentó en un banco a la sombra de un árbol. Y Marcos entendía los riesgos que corría cuando robaba, cuando me mintió, cuando gastó dinero en regalos para otra mujer. Ricardo empezó a decir algo sobre la amistad, sobre los viejos tiempos, pero ella le interrumpió. Se acabó, Ricardo. Acéptalo. Por la noche, María, la mujer de Ricardo, llamó, gritando, llorando, suplicando que se retractara. Isabela escuchó en silencio y luego dijo en voz baja: «Pregúntale a tu marido dónde fue a parar el dinero del último lote de piezas robadas. Quizá entonces lo entiendas». Hacia las 9 de la noche llegó un mensaje de un número desconocido. Era Juliana. No sabía nada de la operación. Te juro que si lo hubiera sabido. Isabela borró el mensaje antes de terminar. Carolina trajo la cena, pero no pudo comer. Solo se sentó junto a la ventana a mirar la puesta de sol. En algún lugar de la ciudad, ahora mismo, la policía estaba deteniendo a su marido, un ex marido. Las noticias de la mañana habían informado de la detención de un grupo de trabajadores de una fábrica de piezas de automóviles. Isabela miraba el reportaje en el piso de Caroline, removiendo mecánicamente su café. El rostro de Marcos apareció en la pantalla mientras lo sacaban esposado de la fábrica. A continuación, aparecieron Ricardo y el resto de la trama criminal. ¿Apagarlo?, preguntó Carolina cogiendo el mando a distancia. No, Isabela negó con la cabeza. Tengo que ver esto. El locutor daba detalles del caso, una importante serie de robos, un grupo de delincuencia organizada, importantes daños materiales. Isabela escuchó y pensó en lo extrañas que habían resultado las cosas. Había encubierto a su marido cuando pensó que robaba para salvarla, y lo había entregado a la policía ella misma cuando descubrió la verdad. Después de desayunar, se dirigió a la agencia inmobiliaria. La casa era lo único que le quedaba y la única forma de conseguir dinero para la operación. Una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad, comprada a crédito hacía 5 años. Marcos y ella estaban muy orgullosos de la compra, planeaban un jardín, soñaban con un porche. ¿Cuánto puedo conseguir por una venta rápida?, preguntó a la agente inmobiliaria, mostrando fotos de la casa. El agente, un hombre corpulento de mediana edad, hizo algunas preguntas, miró los documentos. Teniendo en cuenta el barrio y el estado de la casa, si se vende con urgencia, puede contar con una cantidad aproximadamente un 20% inferior al valor de mercado. Pero aún así, dio una cifra. Isabela hizo un cálculo rápido en su mente. Debería ser suficiente. Después de pagar el resto del préstamo, solo quedaría la cantidad necesaria para la operación. ¿En cuánto tiempo se puede organizar la venta? Con todo el papeleo y un comprador interesado, de 2 a 3 semanas, el agente sacó unos papeles. Tendrá que firmar un contrato. Pasó las horas siguientes revisando el papeleo. Luego se fue a casa. Tenía que recoger sus cosas y preparar la casa para enseñársela a los posibles compradores. En la puerta encontró un sobre que alguien había metido por debajo de la puerta. Dentro había una nota de Juliana. «He vendido el collar. Aquí tienes el dinero. Quizá te ayude a pagar parte de la operación. Perdóname». Adjunto a la nota estaba el dinero, un poco menos de lo que indicaba el cheque. Al parecer, la joyería se había llevado una comisión por la compra urgente. Isabela guardó el sobre en el bolso. El dinero le vendría bien, aunque solo era una fracción de la cantidad necesaria. Todo en la casa estaba como antes de la detención de Marcos. Su chaqueta de trabajo en la silla, la taza de café a medio tomar en la cocina, el periódico en la mesita. Isabela empezó a limpiar metódicamente los rastros de su presencia. Guardó cosas en cajas, retiró fotografías de las paredes, recogió documentos. Sonó el teléfono, el número no era identificable.
Contestó el abogado de Marcos. Señora Santos, su marido pide verla. Ex marido, corrigió ella. Y no quiero reunirme con él. Está dispuesto a colaborar con la investigación, a nombrar a todos los implicados en la trama, a los compradores de los bienes robados. Podría mitigar la sentencia. Es su elección, continuó colocando cosas en cajas, como todo lo que ha hecho. El abogado se quedó callado un momento y luego preguntó, ¿no se declarará culpable? No. Por la tarde ya había terminado con la limpieza. La casa parecía desacostumbradamente vacía, solo los muebles más esenciales y un mínimo de pertenencias. Todo lo demás estaba empaquetado en cajas que irían a parar al almacén del garaje de Caroline. Al día siguiente llegó un fotógrafo de la agencia inmobiliaria para hacer fotos para el anuncio. Isabela le llevó por las habitaciones mostrándole las ventajas de la casa: grandes ventanales, distribución cómoda, fontanería nueva. Disparó su cámara y anotó algo en su cuaderno. Por la noche, la hermana de Marcos llamó, gritando, acusando a Isabela de traición, amenazándola. Isabela escuchó en silencio, luego dijo en voz baja, «Pregúntale a tu hermano dónde fue a parar el dinero de mi operación», y colgó. Volvió a trabajar en la tienda. Necesitaba ganarse la vida hasta que se vendiera la casa. Caroline la apoyó lo mejor que pudo. Le llevaba el almuerzo, la ayudaba con el papeleo, simplemente estaba a su lado. Los clientes no parecían notar nada. Isabela aprendió a sonreír y a comportarse como siempre. Una semana más tarde, apareció el primer cliente serio, una pareja de mediana edad. Estuvieron paseando por la casa un buen rato, hablando de la reforma, de la distribución. La mujer no paraba de hablar de lo acogedora que sería para sus hijos. «¿Por qué vende?», preguntó el marido mirando el garaje. «Necesitamos dinero para un tratamiento médico», responde Isabela. Le ofrecieron un precio justo por debajo de lo que pedía, pero suficiente para pagar la operación. Isabela aceptó sin regatear. Por la noche llamó al doctor Méndez. «Puedo pagar la operación en 15 días. ¿No es demasiado tarde?» «Justo a tiempo», respondió el médico. «Reservaré el quirófano». La última noche antes del acuerdo, Isabela permaneció sentada en la casa vacía durante largo rato. Mañana firmaría los papeles, entregaría las llaves a los nuevos propietarios. Ya habían sacado todos los enseres, las habitaciones estaban vacías. Solo en la cocina había una vieja silla, la misma en la que solía sentarse Marcos. En el teléfono había un mensaje de María, la mujer de Ricardo. «Han confesado todo. El fiscal pide 5 años». Isabela borró el mensaje sin contestar. Esto ya no le importa. Tiene cosas más importantes que hacer: sobrevivir, recuperarse, empezar una nueva vida. Por la mañana, cierra la puerta de casa por última vez. En el porche había una maceta de geranios, la única planta que había decidido llevarse. Los compradores ya esperaban en el banco con los papeles listos para firmar. La habitación olía a medicamentos y a flores frescas. Caroline traía un ramo nuevo cada día a pesar de las protestas de Isabela. La mañana de la operación era clara y soleada. La enfermera Pecosa, la misma que le había sacado sangre el primer día, le ayudó a prepararse para la intervención. «Te vas a poner bien», sonrió, ajustando la vía. «El doctor Méndez es el mejor cirujano de nuestro hospital». Isabela se tumbó en la camilla mientras la llevaban al quirófano. Las luces brillantes le cegaban los ojos y el ruido de los instrumentos médicos resonaba con fuerza. El anestesista, un hombre mayor de ojos amables, decía algo con voz tranquilizadora, explicando el procedimiento. El doctor Méndez apareció en el quirófano ya con su traje quirúrgico, comprobó todos los preparativos, revisó las últimas pruebas. «¿Lista, señora Santos? Haremos todo lo posible». Ella asintió con la cabeza, sintiendo que el medicamento por vía intravenosa empezaba a hacer efecto. Lo último que recordaba era el pitido acompasado de los monitores médicos y la voz del anestesista contando hacia atrás.
Isabela se despertó en la sala de cuidados intensivos. La luz del atardecer brillaba a través de las persianas medio cerradas. Caroline estaba sentada junto a la cama, demacrada, con ojeras por falta de sueño. ¿Cuánto tiempo? Tenía la voz ronca y la garganta seca. Casi las 8 de la tarde. Caroline se llevó un tubo de agua a los labios. La operación duró 5 horas. Todo salió bien. Los días siguientes se fundieron en un sinfín de procedimientos, inyecciones, vendajes. Caroline venía todas las mañanas antes del trabajo y volvía por la tarde. Traía comida casera, sopas ligeras y purés que Isabela podía comer, fruta fresca, infusiones. Las enfermeras se maravillaron de la rapidez de la recuperación de Isabela. Empezó a ponerse de pie al tercer día, aunque los médicos le advirtieron de que tardaría una semana. Al quinto día se duchó sola. «Tienes una fuerza de voluntad asombrosa», comentó la enfermera jefe mientras le cambiaba las vendas. Normalmente los pacientes tardan mucho más en recuperarse de este tipo de operaciones. El doctor Méndez acudía todos los días para seguir de cerca el proceso de recuperación. Al 10º día, tras otra revisión, sonrió. «Las cosas van incluso mejor de lo que esperábamos. Una semana más, y podremos pensar en el alta». Caroline trajo libros, revistas y noticias de la tienda. Sofía, la que compró el vestido azul, entregó una cesta de fruta y una tarjeta de buena salud. El día del alta, Isabela permaneció largo rato frente al espejo del cuarto de baño del hospital. Había adelgazado mucho en las últimas semanas, pero sus ojos seguían brillando. Carolina la ayudó a vestirse. Un sencillo vestido de verano en lugar de la camisa del hospital le parecía increíblemente festivo. El doctor Méndez las acompañó personalmente fuera del hospital. Isabela se detuvo y se volvió hacia él. «Gracias, no solo por la operación, por todo, por su paciencia, por su apoyo, por su comprensión». «Es mi trabajo», se encogió de hombros, pero era evidente que le conmovían las palabras de gratitud. «Lo principal es que no faltéis a las revisiones. Y cuídate». El pequeño coche rojo de Caroline esperaba en la entrada. La enfermera de cara pecosa ayudó a llevar las maletas, se despidió de Isabela con un abrazo. «Que os pongáis bien. ¿Y sabéis qué? Me alegro de haber sido yo la que estaba de turno aquel primer día». Caroline colocó con cuidado a su amiga en el asiento delantero, se abrochó el cinturón de seguridad. «¿Lista para una nueva vida?» Isabela miró el edificio del hospital donde había pasado los últimos 15 días. Habían pasado muchas cosas en esos meses: enfermedad, traición, pérdida de su hogar. Pero ahora, sentada en el coche junto a su fiel amiga, sintiendo que el dolor remitía y que recuperaba las fuerzas, se sentía esperanzada por primera vez en mucho tiempo. «Sí», sonrió. «Vamos a casa». Caroline arrancó el motor. El coche arrancó, alejándolas del hospital hasta donde Isabela encontraría su nueva habitación. Una maceta de geranios en el alféizar de la ventana y una hoja de papel en blanco para empezar una nueva historia en el acogedor piso de su amiga.